13. Misericordia va con Cristiana. A estas alturas, Cristiana estaba en camino, y Misericordia iba juntamente con ella. Y a medida que caminaban, y también sus hijos, Cristiana comenzó a charlar. «Misericordia», dijo Cristiana, «tomo esto como un favor inesperado, que hayas querido caminar conmigo para acompañarme un trecho en mi camino». Misericordia: si pensara que tendría propósito ir contigo, nunca volvería a acercarme a la ciudad. Cristiana: bueno, Misericordia, echa tu suerte conmigo. Yo sé bien cuál será el final de nuestro peregrinaje. Mi esposo está donde no estaría ni por todo el oro de las minas españolas. Tú tampoco serás rechazada, aunque vengas por imitación mía. El rey que ha enviado a buscarnos a mí y a mis hijos se deleita en la misericordia. Además, si quieres, te contrataré, y tú irás conmigo como mi sirvienta, pero tendremos todas las cosas en común entre tú y yo. Solamente ven conmigo. Misericordia: pero ¿cómo será verificado que también yo seré aceptada? Si alguien que lo supiera pudiera darme esperanza, lo dejaría todo e iría, siendo auxiliada por quien pueda auxiliar, aunque el camino nunca fuese tan tedioso. Cristiana: bien, querida Misericordia, te diré lo que tienes que hacer. Ven conmigo hasta la puerta estrecha y allí preguntaré más en cuanto a ti. Y si allí no recibes aliento, me conformaré con que regreses a tu casa. También te pagaré por la bondad que nos has mostrado a mí y a mis hijos al acompañarnos en nuestro camino como haces. Misericordia: entonces iré y tomaré lo que llegue, y que el Señor otorgue que mi suerte caiga allí y que el Señor del cielo tenga su mirada sobre mí. Entonces Cristiana se alegró en su corazón, no solo porque tuviera una compañera, sino también por haber convencido a esa pobre doncella para que se enamorase de su propia salvación. Y así caminaron juntas y Misericordia comenzó a llorar. Entonces dijo Cristiana: ¿por qué lloras así, hermana mía? Misericordia: ay, ¿quién puede sino lamentar al considerar bien el estado y la condición en que están mis pobres amigas, y aún así se quedan en nuestra pecadora ciudad? Y lo que hace que mi tristeza sea mayor es que no tienen maestro alguno, ni nadie que les enseñe lo que habrá de llegar. Cristiana: quienes lamentan se convierten en peregrinos, y tú haces por tus amigas lo que mi buen Cristiano hizo por mí cuando se fue. Él se lamentaba de que yo no le prestase atención, pero su Señor y el nuestro sí reunió sus lágrimas y las metió en su botella. Y ahora ambos, y también tú, y estos hijos míos tan dulces, estamos cosechando el fruto y el beneficio de ellas. Espero, Misericordia, que esas lágrimas que derramas no se pierdan, porque la verdad ha dicho que quien siembra con lágrimas, con regocijo segará. Y también irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces dijo Misericordia: sea el bendito mi guía, y si esa su bendita voluntad hasta su puerta, y si es esa su bendita voluntad hasta su puerta, a su rebaño, hasta su santo monte, y que nunca me permita volver atrás o desviarme de su gracia gratuita y sus caminos santos, suceda lo que suceda, y que Él se ocupe de lo que he dejado atrás. Señor, hazles orar para que a ti te pertenezcan, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y mis viejos amigos me dijeron que cuando Cristiana llegó al pantano del desaliento, comenzó a detenerse porque dijo: este es el lugar en el que mi querido esposo tuvo que quedar cubierto de lodo.
también percibió que a pesar de la orden del rey para hacer que ese lugar fuese bueno para los peregrinos, estaba en bastante peor estado que antes. Y pregunté si eso era cierto. Sí, dijo el anciano caballero, muy cierto, porque hay muchos que fingen ser obreros del rey y dicen que están arreglando el camino del rey, y traen lodo y estiércol en lugar de piedras, y por eso manchan en lugar de reparar. Por lo tanto, aquí se detuvo Cristiana con sus hijos. Pero Misericordia dijo: «Vamos, sigamos adelante, pero con cuidado». Entonces buscaron bien las piedras para cruzar por ellas tambaleantes. Sin embargo, probablemente Cristiana había caído, y no una sola vez, sino dos. Y en cuanto cruzaron, creyeron oír palabras que les decían: «Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Entonces prosiguieron, y Misericordia dijo a Cristiana: «Si tuviera tan buenos motivos como tú para la esperanza de recibir una amorosa entrada en la puerta estrecha, creo que ningún pantano del desaliento me desalentaría». «Bien», dijo la otra, «tú conoces tu angustia y yo conozco la mía, y, amiga mía, todos tendremos suficiente maldad antes de llegar al final de nuestro viaje. Porque se puede imaginar que personas que piensan en obtener tales excelentes glorias como nosotras deseamos y que envidian tanto esa felicidad como nosotras, pero que lograremos con diversos temores, ¿con qué problemas y aflicciones posiblemente puedan asaltarnos quienes nos aborrecen? Y ahora el Señor Sagacidad me dejó que soñase mi sueño yo solo. Por lo tanto creí ver a Cristiana y a Misericordia y a los muchachos que llegaban todos a la puerta. Y cuando hubieron llegado, entablaron un pequeño debate sobre cómo debían manejar su llamado a la puerta y qué debían decir a quien les abriera la puerta. Y llegaron a la conclusión de que como Cristiana era la mayor, que ella llamase para pedir la entrada y que ella debía hablar con quien abriera en nombre del resto. Por lo tanto, Cristiana comenzó a llamar, y como hizo su pobre esposo, llamó. Y siguió llamando, pero en lugar de alguien que respondiera, todos creyeron oír como si un perro acudiera ladrando a ellos. Un perro, y grande. Y eso hizo tener miedo a las mujeres y los niños. Durante un rato no se atrevieron a llamar más, por miedo a que el animal se lanzase sobre ellos. Ahora, por lo tanto, estaban confusos en su mente y no sabían qué hacer. No se atrevían a llamar por miedo al perro. No se atrevían a regresar por miedo a que quien guardaba la puerta les viese cuando se iban y se ofendiese. Al fin pensaron en llamar otra vez y llamaron con más fuerza que la primera vez. Entonces dijo el guardián de la puerta: «¿Quién está ahí?». Y el perro se fue ladrando y él les abrió. Entonces Cristiana hizo una reverencia y dijo: «No se ofenda nuestro Señor con sus sirvientas por haber llamado a esta magnífica puerta». Entonces dijo el guardián: «¿De dónde vienen y qué es lo que quieren?». Cristiana respondió: «Venimos de donde vino Cristiano y con la misma tarea que él, es decir, si le place a usted, ser misericordiosamente admitidos por esta puerta al camino que conduce a la ciudad celestial». Y respondo, mi Señor, a continuación, que yo soy cristiana, antes esposa de Cristiano, que ahora está en las alturas. Y el guardián de la puerta se maravilló diciendo: «Vaya, ¿se ha convertido ahora en peregrina quien antes aborrecía esa vida?». Entonces ella inclinó su cabeza y dijo: «Sí, y también ellos, mis queridos hijos». Entonces él la tomó de la mano y le dejó entrar, y también dijo: «Dejen que los niños vengan a mí». Y con esas palabras cerró la puerta. Después de hacer eso, llamó a un trompetero que estaba por encima de la puerta para recibir a Cristiana con gritos de alegría y sonido de trompeta. Y él obedeció y tocó y llenó el aire con sus melodiosas notas. Y mientras tanto, la pobre Misericordia estaba fuera,
temblando y llorando por temor a ser rechazada. Pero cuando Cristiana hubo obtenido entrada para sí misma y sus hijos, entonces comenzó a hacer intercesión por misericordia. Cristiana: Mi Señor, tengo una compañera que aún está fuera y que ha llegado hasta aquí como yo misma y tiene mucha angustia en su mente porque llega, cree ella, sin haber sido enviada a buscar, mientras que yo fui invitada a venir por el rey de mi esposo. Ahora Misericordia comenzó a impacientarse mucho, porque cada minuto que pasaba le parecía una hora, y por eso evitó que Cristiana siguiera intercediendo más por ella, al llamar ella misma a la puerta. Y entonces llamó con tanta fuerza que hizo que Cristiana se detuviese. Entonces dijo el guardián de la puerta: ¿Quién está ahí? Y dijo Cristiana: Es mi amiga. Y él abrió la puerta y miró fuera. Pero Misericordia había caído al suelo por un desmayo, porque tenía temor a que no le abriesen la puerta. Entonces él la tomó de la mano y dijo: Doncella, te ruego que te levantes. Oh Señor, dijo ella, desmayo, apenas queda vida en mí. Pero él respondió: Alguien dijo una vez: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No temas, sino levántate y dime de dónde vienes. Misericordia: He venido para lo que nunca fui invitada, como lo fue mi amiga Cristiana. Su invitación provino del rey y la mía provino de ella misma. Por eso temo, supongo. Guardián: ¿Deseaba ella que tú la acompañaras hasta este lugar? Misericordia: Sí, y como mi Señor ve, he venido. Y si queda alguna gracia del perdón de los pecados, te ruego que yo, tu pobre sirvienta, pueda ser partícipe de ella. Entonces él la tomó de nuevo de la mano y gentilmente le permitió entrar, y dijo: Yo oro por todo aquel que cree en mí, sea cual sea el medio por el que llega. Entonces dijo a quienes allí estaban: Traigan algo y denlo a Misericordia para que lo huela y se recupere de su desvanecimiento. Y ellos le llevaron un poco de mirra y un poco después recibió fuerzas. Y ahora Cristiana y sus hijos y Misericordia fueron recibidos por el Señor al comienzo del camino, y les habló amorosamente. Entonces le dijeron ellos: Lamentamos nuestros pecados y rogamos a nuestro Señor su perdón y más información de lo que debemos hacer. Les concedo perdón, dijo él, en palabra y en obra. En palabra en la promesa de perdón y en obra en la manera en que lo obtuve. Tomen lo primero de mis labios con un beso y lo segundo tal como será revelado. Y vi en mi sueño que él les dijo muchas palabras buenas, mediante las cuales ellos se alegraron mucho. También les llevó a lo alto de la puerta y les mostró la obra por la que fueron salvos. Y les dijo que sin embargo verían de nuevo esa obra a medida que recorrieran el camino para consuelo de ellos. Y les dejó durante un rato en una sala veraniega de recepción que había abajo, donde ellos mismos comenzaron la conversación. Y Cristiana comenzó: Oh Señor, cómo me alegro de que hayamos entrado aquí. Misericordia: Tú bien puedes, pero yo entre todos tengo motivos para saltar de gozo. Cristiana: Pensé al principio, cuando estaba en la puerta, porque había llamado y nadie respondía, que toda nuestra labor había sido en vano, especialmente cuando ese feo animal comenzó a ladrarnos tanto. Misericordia: Pero mi peor temor llegó cuando vi que tú entraste con el favor de él y yo quedé atrás. Pensé: ahora se ha cumplido lo que está escrito. 2 mujeres se estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Me quedaba mucho por hacer para refrenarme de gritar: ¡Perdida! ¡Perdida! Y tenía temor a llamar otra vez, pero cuando miré lo que estaba escrito encima de la puerta, cobré ánimo.
También pensé que debía volver a llamar o morir. Así que llamé, pero no puedo decir cómo, porque mi espíritu batallaba entonces entre la vida y la muerte. Cristiana, ¿no sabes cómo llamaste? Estoy segura de que tu llamada era tan sincera que el sonido mismo de ella me hizo detenerme. Pensé que nunca había oído tal llamada en toda mi vida. Pensé que entrarías mediante golpes violentos o que habías arrebatado el reino. Misericordia. Ay, al estar en mi caso, ¿quién podría haber evitado hacerlo? Viste que me cerraron la puerta y que había por allí un perro muy cruel. ¿Quién, digo, que estuviera tan desfallecido como yo, no habría llamado con todas sus fuerzas? Pero dime, ¿qué dijo mi Señor de mi rudeza? ¿No estaba enojado conmigo? Cristiana, cuando oímos tu fuerte sonido, Él mostró una maravillosa sonrisa inocente. Creo que lo que hiciste le agradó mucho porque no mostró ninguna señal de lo contrario. Pero me maravillo en mi corazón de que Él tenga ese perro. Si hubiera sabido antes eso, me temo que no habría tenido el suficiente valor para haberme aventurado de esta manera. Pero ahora que estamos dentro, y me alegro con todo mi corazón. Misericordia. Te pido, si te place, que la próxima vez que él se acerque, le preguntes por qué tiene un animal tan cruel en su patio. Espero que no lo considere inapropiado. Sí, hazlo, dijeron los niños, y convéncele para que lo ate, porque tenemos miedo a que nos muerda cuando vayamos allí. Y al fin él se acercó a ellos de nuevo, y Misericordia se postró en el suelo delante de él y le adoró y dijo: Acepte, mi Señor, el sacrificio de alabanza que ahora le ofrezco con mis labios. Y él le dijo: Paz sea contigo, levántate. Pero ella siguió postrada y dijo: Justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué tienes a un perro tan cruel en tu patio que cuando lo ven mujeres y niños como nosotros están preparados para huir de tu puerta debido al miedo? Él respondió y dijo: Ese perro tiene otro dueño y está en el terreno de otro hombre, y solo mis peregrinos oyen su ladrido. Él pertenece al castillo que ven allí a la distancia, pero puede llegar hasta los muros de este lugar. Ha asustado a más de un sincero peregrino a causa de la gran voz de su rugido. Ciertamente su dueño no le guarda de buena voluntad, sino que tiene intención de evitar que los peregrinos lleguen a mí, y que tengan temor a llamar a la puerta para obtener entrada. A veces también se ha soltado y ha preocupado a algunos que yo amo, pero todo lo tomo con paciencia. También doy a mis peregrinos auxilio oportuno, de modo que no sean entregados a su poder, para hacer con ellos lo que su naturaleza de fiera le impulsaría a hacer. Pero tú, adquirida por mí, si hubieras sabido todo eso de antemano, no habrías tenido miedo de un perro. Los mendigos que van de puerta en puerta correrán el riesgo, en lugar de perder supuestas limosnas, de los gritos, el ladrido y también la mordedura de un perro. ¿Y qué evitará un perro? Un perro que está en el patio de otro hombre, un perro cuyo ladrido yo convierto en provecho de los peregrinos, que cualquiera acuda a mí. Yo les libro de los leones, a sus hijos del poder del perro. Misericordia. Confieso mi ignorancia, hablé de lo que no entendía, reconozco que tú haces todas las cosas bien. Entonces Cristiana comenzó a hablar del viaje y a inquirir sobre el camino. Y él les alimentó y lavó sus pies y les encaminó en su camino, tal como él había hecho antes con su esposo. Y vi en mi sueño que ellos prosiguieron en su camino y el clima era muy agradable para ellos. Entonces Cristiana comenzó a cantar diciendo:
bendito el día en que comencé a ser peregrina, y bendito también el hombre que me condujo hasta aquí. Es cierto que hace mucho que comencé a querer para siempre vivir, pero ahora corro tan rápido como puedo. Mejor es tarde que nunca. Nuestras lágrimas en gozo, nuestros temores en fe, son convertidos, como vemos. Además, así nuestro comienzo, como alguien dijo, muestra cuál será nuestro fin. Y había al otro lado del muro que rodeaba el camino por el que Cristiana y sus compañeros debían ir, un huerto, y ese huerto pertenecía al dueño de ese perro que ladraba y del que antes hicimos mención. Y algunos de los árboles frutales que crecían en ese huerto sobrepasaban con sus ramas el muro. Y como eran dulces, quienes los encontraron los tomaron y comían de ellos para su propio daño. Y los hijos de Cristiana, tal como los niños suelen hacer, como les agradaban los árboles y el fruto que de ellos colgaba, lo tomaron y comenzaron a comer. Su madre también los reprendió por hacer eso, pero ellos siguieron haciéndolo. Bien, dijo ella, hijos, ustedes pecan, porque ese fruto no nos pertenece. Pero ella no sabía que pertenecía al enemigo. Les garantizo que si lo hubiera sabido, habría estado lista para morir de miedo. Pero eso pasó y prosiguieron su camino. Y cuando habían recorrido la distancia de unos 2 tiros de flecha desde el lugar que les condujo al camino, divisaron a 2 personas muy mal parecidas que se dirigían rápidamente hacia ellos. Y Cristiana y su amiga Misericordia se cubrieron con sus velos y así prosiguieron su viaje. Los niños también iban por delante, pero al final se encontraron con los hombres. Entonces ellos se acercaron a las mujeres como si quisieran abrazarlas, pero Cristiana dijo: «Quédense atrás y sigan pacíficamente su camino». Sin embargo, ellos dos, como si fueran sordos, no prestaron atención a las palabras de Cristiana, sino que comenzaron a ponerles las manos encima. Entonces Cristiana, enfureciéndose mucho, comenzó a darle patadas con sus pies. También Misericordia, tan bien como pudo, hizo lo posible para zafarse de ellos. Cristiana les dijo otra vez: «Atrás y váyanse, porque no tenemos dinero que darles, pues somos peregrinas, como ven, y hemos de vivir de la caridad de nuestros amigos». Entonces uno de los hombres dijo: «No les asaltamos por su dinero, sino que venimos a decirles que si nos otorgan una pequeña petición, haremos de ustedes mujeres para siempre». Y Cristiana, imaginando lo que querían decir, respondió otra vez: «No iremos ni prestaremos atención, ni cederemos a lo que nos pidan. Tenemos prisa, no podemos detenernos, y nuestra tarea es una tarea de vida y muerte». De modo que otra vez ella y sus compañeros intentaron dejarlos atrás, pero ellos se interpusieron en su camino. Y los 2 hombres dijeron: «No tenemos intención de hacerles daño, lo que queremos es otra cosa». Cristiana: ustedes querrían tener nuestro cuerpo y nuestra alma, porque sé que por eso han venido, pero preferimos morir aquí mismo que permitirnos ser llevadas a esos lazos, pues pondrán en peligro nuestro bienestar de aquí en adelante. Y con eso ambas dieron gritos y clamaron: «¡Asesinos! ¡Asesinos!». Y así se situaron bajo las leyes que se proveen para protección de las mujeres. Pero los hombres aún así siguieron en su empeño, con la idea de prevalecer. Por lo tanto, ellas gritaron otra vez. Y al no estar, como dije, muy lejos de la puerta por la que entraron, su voz se oyó desde donde estaban hasta allí. Por lo tanto, algunos de quienes estaban en la casa salieron y, dándose cuenta de que era la voz de Cristiana, se apresuraron a ayudarle. Pero cuando se acercaron hasta poder ver dónde estaban, las mujeres libraban una gran pelea y los niños también estaban llorando. Entonces quien salió a ayudarles gritó a los rufianes diciendo: «¿Qué hacen? ¿Quieren hacer transgredir al pueblo de mi señor?». Él también intentó atraparlos, pero ellos pudieron escapar por encima del muro hasta el huerto del hombre a quien pertenecía el perro grande.
Así que el perro se convirtió en su protector. Este ayudador entonces se acercó a las mujeres y le preguntó cómo estaban, y ellas respondieron: gracias a tu príncipe estamos bien, solamente un poco asustadas. También te damos gracias a ti porque acudiste a nuestro auxilio, pues de otro modo nos habrían vencido. Ayudador: me asombró mucho que cuando fueron aceptadas en la puerta de más abajo, al ver que eran ustedes mujeres débiles, no pidieron allí al Señor un acompañante, pues entonces podrían haber evitado estos problemas y peligros, pues Él les habría concedido uno. Cristiana: ay, estábamos tan embelesadas con nuestras presentes bendiciones que nos olvidamos de los peligros que podrían llegar. Además, ¿quién podría haber pensado que tan cerca del palacio del rey habría al acecho unos seres tan despreciables? Ciertamente habría sido para nuestro bien el que les hubiéramos pedido uno a nuestro Señor, pero ya que nuestro Señor sabía que eso era provechoso para nosotros, me pregunto por qué no envió a nadie a acompañarnos. Ayudador: no siempre es necesario otorgar cosas que no se han pedido, pues al así hacerlo se vuelven poco valoradas, pero cuando se siente la falta de algo, entonces se vuelve, ante los ojos de quien lo siente, estimado en su medida, y por lo tanto se utilizará de ahí en adelante. Si mi Señor les hubiera otorgado un acompañante, no habrían lamentado el haber olvidado pedirle uno, como ahora tienen ocasión de hacer. Por lo tanto, todas las cosas obran para bien, y tienden a hacer que sean más precavidas. Cristiana: ¿debemos regresar a mi Señor, confesar nuestra necesidad y pedirle que nos otorgue uno? Ayudador: yo le presentaré su confesión de su necedad. Confesar nuestra necedad, Cristiana dijo: debemos regresar a mi Señor, confesar nuestra necedad y pedirle que nos otorgue uno. Ayudador: yo le presentaré su confesión de su necedad. No necesitan regresar otra vez, porque en todos los lugares donde llegarán no encontrarán ninguna falta, porque en cada uno de los alojamientos de mi Señor que Él ha preparado para el recibimiento de sus peregrinos hay suficiente para equiparles contra cualquier ataque. Pero, como dije, ellos le solicitarán que lo haga por ellos, y es tan poco que no vale la pena pedir. Cuando hubo dicho eso, regresó a su lugar y las peregrinas prosiguieron su camino. Misericordia: qué vacío tan repentino hay aquí. Yo pensé que ahora ya habíamos pasado todo peligro y que no veríamos más tristeza. Cristiana: tu inocencia, hermana mía, puede excusarte en gran parte, pero en cuanto a mí, mi falta es mucho mayor, porque yo vi este peligro antes de salir por la puerta y aún así no puse remedio donde podríamos haberlo tenido. Por lo tanto, soy a quien se debe culpar. Misericordia: ¿cómo sabías esto antes de salir de casa? Te ruego que me descubras este misterio. Cristiana: bien, te lo diré. Antes de salir por la puerta, una noche mientras estaba dormida en mi cama, tuve un sueño sobre esto, porque creo que vi a dos hombres, tan horribles como el mundo podría soportar mirar, que estaban a los pies de mi cama tramando cómo podrían evitar mi salvación. Te diré sus mismas palabras. Ellos dijeron: eso fue cuando yo estaba angustiado. ¿Qué haremos con esta mujer? Porque ella clama despierta y dormida, pidiendo perdón. Si permitimos que se vaya, la perderemos como perdimos a su esposo. Eso podría haber hecho que tuviese cuidado y que hubiera buscado provisión cuando provisión podría haber obtenido. Misericordia: bien, por este descuido hemos tenido una ocasión de que nos ministrasen para completar nuestras propias imperfecciones, y nuestro Señor ha tomado esa ocasión para hacer manifiestas las riquezas de su gracia. Porque Él, como vemos, nos ha seguido con bondad no solicitada, y nos ha librado de las manos de quienes eran más fuertes que nosotras, porque les ha placido.